Fue un tema sumamente preocupante. ¿Vos te imaginás que exista una dependencia de la policía que releve los contenidos de los medios escritos, medios radiales, televisivos, que esté interesada en la opinión de los que son los voceros de la sociedad? Hoy por hoy el periodismo tiene ese lugar central, es un lugar referencial. Bueno, que haya desde algún lugar un relevamiento exhaustivo de la tarea de decenas de colegas en la provincia de Santa Fe y específicamente en la ciudad, nos llamó muchísimo la atención y ni que hablar la preocupación. Digo, estos episodios que tienen su emergencia a partir de la denuncia de Apropol. Nosotros en su momento radicamos una denuncia. Precisamente uno de los ideólogos de esas situaciones era el por entonces subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Álvarez. Era algo que también se sabía por ahí en algunos pasillos de la propia legislatura, donde obviamente tenía una gran capacidad de conocimiento. Enrique Álvarez, él ha sido, su carrera profesional ha sido en la CIDE, y a partir de eso y contar con un cargo importante, obviamente, y manejar la estructura de la policía y algunos elementos técnicos que solo él contaba en su poder, permitían realizar una especie de seguimiento o conocimiento en profundidad, en principio de nosotros que estoy hablando de Apropol, que en ese momento empezábamos con este crecimiento de tratar de sindicalizar la policía, algo que no le caía simpático al gobierno de ese entonces, y a partir de ahí comenzaron con una especie de espionaje o de seguimiento, no solo a nosotros, sino a las personas que se relacionaban con nosotros. Aquellos periodistas, como en el caso mío, yo tuve la oportunidad de testimoniar en la causa Brusa, en uno de los juicios más importantes que se reconozca en materia de derechos humanos, que tuvo lugar en Comodoro Pi, en Capital Federal. Bueno, estos antecedentes, mi participación en ese juicio, el testimonio, lo que dije en aquella oportunidad, estaba todo también en sede policial. En Santa Fe alguien, digamos, se tomó el trabajo de hacer el mismo derrotero, pero en sentido contrario. En vez de, para que tengan difusión pública estos dichos, cuál era nuestra apreciación, qué era lo que por esas horas evaluaba el periodismo sobre el ex juez Víctor Hermes Brusa, había gente que, vaya a saber con qué intenciones o específicamente con qué sentido, fue a analizar la tarea, la testimonial que dimos allá. Es más, estamos hablando de mediados del año 2000, el caso Brusa, pero también estaban presentes dentro de las planillas algunos episodios, como por ejemplo aquel del 24 de marzo de 1998 en la comuna de San José del Rincón, en donde también otro represor, otro genocida, como el caso de Mario José Facino, mandó a sus huestes a reprimir a la gente que se había convocado, a los hijos, a las madres, a los periodistas que estábamos cubriendo las tareas. Bueno, todo esto estaba recopilado en un archivo. En esas listas figuraban las personas que nosotros, los legisladores que nosotros íbamos a visitar, que eran de la oposición, y los periodistas que nos realizaban entrevistas. Incluso en algunos casos creo que estaba la dirección de sus domicilios particulares, y no recuerdo en qué caso, no sé si los colegios donde iban tanto los hijos nuestros como de las personas que estaban vinculadas o tenían un tipo de charla con nosotros. Esto sucedió así en el año 2002, y que bueno, no sé si fuimos nosotros o no la causal, pero lo cierto es que por eso en esa semana o en esos días presentó su renuncia el ministro de Gobierno, y el propio Álvarez también horas antes, horas después, y creo que más allá de no haber un reconocimiento de que esta actividad existía, lógicamente por parte del gobernador Reutemann de ese entonces, no se explica, no hay otro motivo para explicar la salida de un ministro y del hombre fuerte que se decía en ese momento de Reutemann, como era Álvarez. Hubo una causa judicial que la investigó el juez García Porta, que entiendo que después fue archivada. Creo que también ha tenido que ver una cuestión política en ese sentido, y esa causa fue archivada porque el juez y el fiscal consideraron que no había elementos hartos suficientes, cuando nosotros precisamente la causa
el elemento más fundamental que teníamos fue que en un sumario administrativo, que era documentación oficial de la policía, existían el mismo trazo de la impresora, los mismos sellos que nosotros presentamos en su momento, que eran los que se cargaban o los que figuraban en esos informes. Es decir, había exactamente los mismos sellos que usaban el organismo oficial de la policía en los informes que hacían en las desgrabaciones de las entrevistas que nos hacían en medios televisivos o radiales, eran los mismos informes con la misma impresora, con los mismos sellos, con la misma firma que obtenían donde figuraban los nombres de esta persona, con lo cual era evidente que el trabajo lo hacía un ente oficial.